A continuación voy a mostrar una serie de pasos para realizar la instalación del IDE Eclipse y el JDK de Java para el curso de lógica y representación. Esto es para los que aún todavía tienen inconvenientes con el funcionamiento de estas aplicaciones. Listo. Aquí nos encontramos en una máquina virtual que tiene una versión de Windows 7. El primer paso que quiero que revisemos, por si alguno no tiene conocimiento, es qué versión de Windows está ejecutando, ¿cierto? Entonces, para eso me voy a venir aquí al equipo y en propiedades vamos a revisar qué sistema operativo tenemos, ¿cierto? En este caso yo instalé un sistema operativo de 64 bits. Entonces, en base a esta información de acá, vamos a realizar las descargas. Entonces abrimos el navegador y vamos a iniciar con la descarga del JDK. Lo hacemos desde Google. Podemos buscar, o desde la barra para los que ya tienen el Chrome y se han configurado, entonces podemos ir de una vez a la descarga del JDK. Aquí ya estoy directamente sobre la descarga del JDK, ¿cierto? Para quienes de pronto no les apareció esa opción, entonces vamos a ir a la página de Oracle, ¿cierto? En la parte de descarga vamos a buscar ya para desarrolladores. Listo. Eso inmediatamente nos trae a donde allá ese download. Listo, que es lo que necesitamos. Ahora él nos ofrece dos posibilidades, ¿cierto? Que son descargar el JDK solamente o descargar el JDK mezclado con NetBeans. En este caso, como vamos a trabajar con el IDE de desarrollo de Eclipse, entonces nada más nos interesa el JDK solo, ¿cierto? Vemos que esta página es exactamente la misma a la que habíamos llegado previamente con el buscador rápidamente. Ahora debemos aceptar los términos de la licencia para poder iniciar la descarga, y entonces acá ahora viene la parte de escoger el sistema operativo. Como inicialmente nos dimos cuenta que nuestro sistema operativo era 64 bits, entonces voy a descargar este Windows x64 en vista de que tengo un sistema operativo de 64 bits. Y para quienes tienen un sistema operativo Windows de 32 bits, entonces descargan este Windows x86. Lo mismo sucede para las personas que estén trabajando con Linux. Listo. Entonces en este caso yo voy a descargar la versión para Windows 64. Le doy clic ahí e inmediatamente notamos que aquí comienza una descarga. Listo. Entonces esa es la descarga del JDK. Yo en este caso voy a cancelar la descarga, que ya la tengo acá. Listo. Entonces eso finalmente les va a descargar este archivo que yo ya tengo acá en el escritorio. Ahora vamos a proceder a instalarlo. Listo, ejecuto como administrador de una vez para que no me ponga problemas. Digo que sí deseo permitir que el programa realice cambios en mi equipo, y aquí va a comenzar ya la instalación, ¿cierto? En este caso 64 bits. Vamos a verificar que en este momento no tengo nada instalado en el equipo de versiones anteriores ni nada. Voy a mirar acá en los programas. Acá miramos que no tenemos nada raro. Listo, entonces ahora vamos a proceder con la instalación. Le doy acá siguiente. Vamos a instalar todo el kit de desarrollo, algunos códigos fuente, y el JRE lo vamos a poner como no disponible, ¿cierto? Que es la Runtime Edition. Ya Runtime Edition, que es la máquina de ejecución, pues, ¿cierto? La máquina de ejecución que de momento no la vamos a instalar. Siguiente, y dejo que se instale pues todo por defecto. Finalmente entonces el programa nos indica que la instalación finalizó correctamente, ¿cierto? Cerramos y vamos a probar inicialmente la correcta instalación del Java, ¿cierto? Entonces para eso vamos a abrir una consola de comandos. Vamos a hacerlo dándole inicio y escribiendo cmd. Para verificar la instalación del Java escribimos el comando Java. Inicialmente no lo reconoce. ¿Eso por qué sucede? Porque no hay en el momento una manera de que el computador reconozca que tiene instalado Java en Xroot, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para eso? Eso se logra editando las variables del sistema, ¿cierto? Las variables de entorno del sistema. ¿Qué son las variables de entorno del sistema? Como vimos ya en las primeras semanas del curso, una variable es un valor dinámico, ¿cierto? Que puede cambiar y que tiene cierta información útil. En este caso, tiene cierta información útil para el sistema, con el que él va a saber manejar los procesos, ¿cierto?
y hay una en especial que se conoce como la variable path, que la variable path es una variable de entorno que tienen los sistemas operativos de Microsoft, en la cual se especifican las rutas en las cuales el intérprete de comandos debe buscar los programas a ejecutar, ¿cierto? Entonces, si queremos ejecutar algo en esta ruta de comandos, debería estar en esa variable path, pero como en este momento no está, él por eso no nos reconoce esa variable Java. Con este comando, por ejemplo, ecopath, le estamos diciendo al computador que nos muestre todo lo que tiene la variable path en este momento, y nos está diciendo que tiene ¿quién? Una ruta hacia System32, es decir, vamos a ejecutar todo lo que está dentro de System32 desde la consola. Tenemos otra ruta hacia ese Windows, tenemos otra ruta hacia System32 WM, tenemos otra ruta hacia el PowerShell, ¿cierto? Entonces tenemos una ruta hacia todo. Por ejemplo, en esta carpeta de Windows, ¿qué hay? Por ejemplo, si nos damos cuenta, en esa carpeta de Windows existen todos los pequeños programitas que generalmente vienen instalados con él, ¿cierto? Por ejemplo, el bloc de notas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo desde acá invoco el bloc de notas, debe abrírmelo correctamente, ¿cierto? Pero como él no sabe dónde se encuentra Java, entonces no me puede ejecutar el Java, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para poner ese valor allá en esa variable de entorno? Existen dos formas, ¿cierto? Una es con el video como el video que les puso el profe, poniendo acá set, ¿cierto? Set path, y ahí ya pues todo lo que sigue, ¿cierto? O la otra, les voy a mostrar para que conozcan las dos maneras. Puede ser, para los que tienen Windows 7, desde acá comienzo a copiar como si fuera a copiar variables, ¿cierto? Entonces él me dice, ¿quieres editar las variables de entorno de esta cuenta o quieres editar las variables de entorno del sistema? Para este caso, deberíamos editar las variables de entorno del sistema, ¿cierto? Para quienes no tienen el Windows 7, generalmente, eso se puede hacer también haciendo clic derecho sobre equipo, propiedades, ¿cierto? Y voy a ver la configuración avanzada del sistema. Entonces en un Windows XP o en Windows más anteriores aparecería algo parecido a esto. Y acá, en las opciones avanzadas, o sea, en las propiedades avanzadas me sale el nombre del equipo, todo normal, y en opciones avanzadas me aparece al final un botoncito que dice variables de entorno. Esta es la edición de las variables de entorno. Entonces, en la parte inicial tenemos las variables de entorno para esta cuenta, para este usuario, que en este caso es Edison, el usuario en este momento. Y acá abajo tenemos las variables de entorno del sistema. Miremos, todas estas variables las utiliza el sistema para trabajar correctamente. Entonces tenemos que tener cuidado de no ir a modificarla, ¿cierto? Porque podemos evitar que un programa se siga ejecutando bien. En este caso, ¿cuál variable necesito yo editar? Necesito editar mi variable path. Entonces me paro sobre la variable path y le digo editar. Aquí tengo el nombre de la variable y los valores que tiene la variable. Listo. Ahora, como necesitamos meterle acá la ruta en la que se encuentra mi Java para poderla ejecutar, vamos a ver en qué ruta la instalé. En el video decían que ustedes le pudieran poner una ruta que ustedes conocieran, y en este caso, como yo lo dejé con la instalación por defecto para no mover mucho, él por defecto la instala en los archivos de programa. Quienes lo descarguen en la versión de 32 bits teniendo un sistema de 64 tienen estas dos carpetas, ¿cierto? Y entonces, si descargaron ya a 32 bits, lo normal es que les quede en esta parte, x86. Y para los que hicieron la descarga a 64 bits, entonces les queda en archivos de programa solamente, sin ese x86. Entonces miremos que acá nos aparece una carpeta que se llama Java. Dentro de ella tenemos la carpeta del JDK, que era lo que estábamos instalando. Y dentro de ella vamos a llegar a bin, que acá es donde tenemos todo. Aquí tenemos el comando Java, JavaC, que es el Java Compiler, Javadoc, que es para generar documentación. Esta es la ruta que estamos necesitando. Listo. Entonces voy a pararme acá. Esto me da exactamente la ruta de donde me encuentro. La voy a copiar y me la voy a traer para la edición de las variables. Entonces al final, me voy al final sin borrar nada, le doy un punto y coma para agregar un nuevo valor y voy a pegar el valor que copié. C Program Files Java JDK 1.7 bin. Acepto, acepto y acepto.
cierro todo esto y voy a verificar nuevamente en el CMD que tiene la variable path. Entonces ese eco es muy conocido, es como sacar un mensaje, listo, es como lo que ya debemos asociar con el system.out.println. Entonces acá tenemos los valores que ya habíamos leído y miren que adicionalmente ya hay una ruta a program files java jdk 1.7, listo, ya tenemos, o sea que desde aquí en la consola podemos invocar ya todo lo que hay en esta carpeta. Entonces si invoco java, miremos que me dice toda una información del java, ¿cierto? Entre esas me dice esta menos version, que es la que me dicen ahí. ¿Qué quiere decir? Que si invoco java con cada uno de estos me va a dar la información que acá me explican, ¿cierto? Si hago java menos version, ¿qué me dirá? Imprime la versión del producto y sale, listo, vamos a ensayar. Entonces si hago java menos version, ¿qué me dice? Ah, sí, usted tiene una versión de java que es la 1.7.051, ¿cierto? Me da toda la información del java, que es a 64 bits, ¿cierto? Listo. Entonces tengo esto muy bien. ¿Qué quiere decir si ya estamos hasta acá correctos? Que hasta acá tenemos el java excelentemente instalado. Ahora vamos a proceder a realizar la descarga del Eclipse, ¿cierto? Que es un IDE de desarrollo. Es una aplicación que se encarga de ayudarnos a desarrollar más fácil. Listo. Bueno, entonces yo por acá tengo el enlace. Acá está el enlace que se los voy a dejar en la descripción de este video, que es el que recomendaron los profesores para el manejo de este curso. Listo. Entonces miremos que si yo voy directamente a ese enlace, pego el enlace y entro, ese enlace inmediatamente me va a generar una nueva descarga. Miremos si acá ya se generó la nueva descarga. Se genera entonces la nueva descarga, que es la versión de Eclipse que vamos a utilizar en el curso. La voy a cancelar, yo ya tengo la descarga realizada. Miremosla acá, ¿cierto? Entonces eso les va a generar, finalmente la descarga les genera un archivo como este, que es un archivo comprimido, exactamente pues con el nombre del Eclipse. En este caso vemos que es a 32 bits según lo que dice en el nombre, ¿cierto? Y ahora procedemos a extraerlo. Entonces le vamos a extraer todo, le decimos la ruta en la que le queremos extraer y finalmente le damos clic en extraer. Entonces ya comienza a extraernos todo y finalmente nos va a quedar una carpetica como esta, donde adentro contenemos todo, el ejecutador del Eclipse y todo. Eclipse es un programa portable, es decir, no requiere instalación, es decir, que así como nos quedó ya queda listo. Entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a cortar y lo voy a poner en mis archivos de programa de x86, como para que todo me quede organizadito, ¿cierto? Entonces lo voy a mover acá y ya tengo el Eclipse con mis archivos de programa. Ahora le voy a hacer un acceso directo, le creo un acceso directo a mi escritorio y ya acá tengo un acceso directo a Eclipse, ¿cierto? Lo voy a ejecutar. En este ensayo que yo hice no fue necesario generar la asociación del JDK y el Eclipse, él lo tomó por defecto. Entonces pienso que para todos ustedes funcionará igual, aún más teniendo el conocimiento de que la mayoría trabajan sobre Windows 7. En caso contrario estaré pendiente para mirar entonces el otro procedimiento y también pueden mirarlo el otro video sugerido en el curso. Entonces ya esperamos que se abra. Una vez que él se comienza a abrir nos pregunta por un workspace, un espacio de trabajo. Personalmente me gusta crear un espacio de trabajo en una ubicación más específica que no tenga que ver tanto con el usuario, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar en el C un disco fijo, voy a crear una nueva carpeta que se llame Proyecto SU, por ejemplo. Y para mí esa carpeta, C Proyecto SU, va a ser mi espacio de trabajo. Todo trabajo que realice en el Eclipse se va a guardar ahí. Ya le doy OK y él va a continuar. Ahí vemos cómo se va cargando el Eclipse. Es un poco pesado. Una vez ya termina de abrir, nos muestra entonces una pantalla como esta, ¿cierto? Una pantalla de bienvenida donde pueden explorar ustedes qué es lo nuevo, mirar algunos ejemplos, tutoriales, ¿cierto?
Ya eso pues queda a consideración de ustedes. Voy a cerrar la pantalla de bienvenida y este es mi espacio de trabajo. Listo. Hay partes que a mi consideración no necesitamos, como esta lista de tareas, este outline. Después si quieren lo pueden sacar y explorar. Entonces yo generalmente dejo un espacio de trabajo como este, donde tenga más espacio para el código. En este espacio de acá vamos a mirar el código. En este espacio de acá el explorador de nuestros paquetes y proyectos, y en ese espacio de acá tendremos todo lo relacionado con el compilador, si tenemos problemas en el código y todo eso. Entonces yo recomiendo crear un nuevo proyecto Java. Entonces el nombre de mi proyecto va a ser lógica 1, ¿cierto? Ese va a ser el nombre inicial de mi proyecto. Dejo todo por defecto y le doy finalizar. Ya tenemos un proyecto. Tenemos una carpetica que es mi proyecto. Miremos, él por defecto tiene una carpeta src, que es como la abreviatura de source o código fuente, ¿cierto? Entonces acá el por defecto me va a ir organizando todo y me va a poner aquí todos los códigos fuente que yo creé. Como Java es un lenguaje orientado a objetos, que es la programación que comenzamos, todo se basa en clases y en objetos, que fue lo que ya hemos visto. Entonces vamos a crear una nueva clase. Ahora él me dice cuál va a ser el nombre de mi clase. Entonces yo le voy a poner primera clase. Inicialmente vamos a dejar todo así vacío, ¿cierto? Pero le vamos a poner este método. Estos son métodos que yo le puedo poner desde el principio. Como recordemos que el IDE lo que hace es ahorrarme el trabajo, entonces yo voy a poner ese método desde el principio, que es el main. Listo. Le digo finalizar y ya me comienza a construir la clase. Listo. Miremos que ya me lo metió acá en un paquete por defecto, el cual podemos renombrar si queremos. Me puso public class, primera clase, y que tiene un método estático. ¿Qué quiere decir el método estático? Que esta clase tiene un método que se puede ejecutar sin que la clase tenga una instancia. Listo, eso lo vamos a entender mejor más adelante. Void quiere decir que no retorna nada, y main es pues el nombre. Después miramos esto qué significa y para qué lo podemos usar. Listo. Una vez ya esté acá, entonces ya estoy listo para trabajar. ¿Qué puedo hacer entonces acá? Vamos a hacer el general hola mundo. Entonces comenzamos con el system, ¿cierto? Punto que out, mire él cómo nos va completando. Punto out, punto. Esto era lo que les explicaba en la monitoría. Print, mire todos los métodos que tenemos de print, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar un println normal de un string, ¿cierto? Y acá en el mensaje vamos a poner que hola mundo. Listo, ya tenemos el mensaje. Listo, entonces ya tenemos este primer pedacito. System.out.println hola mundo. Guardamos. Una vez que ya tenemos guardado, podemos ejecutar el código. Entonces le damos desde acá, run. Y notamos que en la parte de abajo nos aparece una nueva pestañita que toma de el foco y que dice hola mundo. Esta parte de acá se encarga de mostrarnos la ejecución de nuestro código, de mostrarnos qué pasa. Listo. Vamos a cometer un error. Vamos a hacer hola mundo sin cerrar las comillas. De uno notamos que se nos pone acá un bombillito con una X marcando un error, y sobre la parte del error también se marca un subrayado rojo. Eso es para indicarnos que tenemos un error, ¿cierto? Y si me pongo acá, él me va a decir información del error y que nos faltan unas comillas. Veamos, ¿qué pasa si guardo y lo ejecuto así? Él me dice, hay errores existentes en el proyecto, lógica 1, desea proceder con la ejecución. Le digo, proceda. Miramos que nos comienza a sacar puras excepciones. Exception in thread main. Hay un error de compilación no resuelto. El literal string no está propiamente cerrado por una doble comilla. En primera clase main, primera clase Java, línea 5. Listo, miremos que él nos da mucha información. Primero, cuando trabajábamos sin el IDE, entonces él nos da esta información. Ya el IDE de una vez viene acá y nos subraya esto. Listo, entonces notemos que Eclipse como IDE nos ayuda mucho.
corrijo el problema, se borran todos los errores, guardo, ejecuto y funciona nuevamente sin problema. Listo, entonces como ven ya tenemos ejecución del código y trabajando nuestro IDE. Voy a guardar todo, está guardado, y voy a cerrar el Eclipse. Ahora si nos fijamos acá en el equipo, en el disco local C, en mi espacio de trabajo que se llamaba Proyectos U, en mi workspace, tengo una carpeta que se llama Lógica 1. Miremos acá, tengo la carpeta SRC y ahí tengo ¿quién? Mi primera clase .java, ¿cierto? Que puedo abrirla con un bloc de notas. Miremos acá, tengo exactamente lo que hicimos allá, public class primera clase, ahí está, y acá en el bin tengo mi .class, que es ya mi archivo compilado, listo, que es lo que me hace Java. Este archivo es el que en realidad ya se ejecuta, listo, y este es mi código fuente, mi src. Este, como ya tenemos el Java instalado, lo podríamos ejecutar incluso desde la consola, ¿cierto? Entonces voy a la consola otra vez, me voy a dirigir hasta esa ruta, estoy en esa ruta, voy a mirar los archivos, tengo exactamente primera clase.class, entonces le digo que con Java voy a ejecutar ese archivo que se llama primera clase y miremos el mensaje, hola mundo, listo. Entonces miremos que todo se puede ejecutar y trabajar tanto desde el IDE de Eclipse como desde una simple línea de comando, ¿cierto? Listo, entonces eso es todo, espero que puedan configurar y practicar todos los códigos que hemos manejado hasta el momento en el curso. Quedo pendiente, muchos éxitos.